Los animo a ponerse de pie. Vamos a entregar esta mañana, este tiempo en manos de nuestro Padre. Te damos gracias, Padre, por este hermoso día que nos regalás, porque hoy pudimos despertar, respirar, ver, sentir. Gracias porque tu aliento nos levanta, nos alienta a despertar y a alabarte. Nuestra alma te alaba en este día, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por levantarnos, por sostenernos, por animarnos. Acá estamos, Padre, nos disponemos en tus manos a alabarte, a adorarte, a entregarte todos nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras cargas, a vaciar todo lo que nos agobia en tus pies, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nos humillamos, reconocemos que te necesitamos más que a ninguna otra cosa. Acá estamos, Señor, tal como somos, tal como nos amás, dispuestos, Señor, a escucharte, a que nos transformes, a que nos corrijas, a que nos disciplines. Padre, anhelamos tu presencia, anhelamos tu Espíritu Santo que recorra este tiempo, Señor, que se mueva, que se pasee en medio nuestro. Que pueda llegar una alabanza, una adoración como un olor fragante hasta tu trono, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro mediador. Oh, Padre, te agradecemos, pedimos por aquellos que hoy no pueden estar, cada persona que esté sufriendo, que esté necesitada, llegue tu palabra, llegue tu presencia, llegue tu suples, Señor, llegue tu fortaleza, tu aliento. Tú eres la fuente, Jesús, tú eres la fuente. Que tú llegues, Señor, y que podamos ser instrumentos en tus manos también, Padre. En el nombre de Jesús, esta reunión en tus manos, para tu gloria y para tu honra, Señor. Paséate en medio nuestro, sana, restaura, levanta, trae unidad, Señor, a tu pueblo. Únenos, Señor. Que seamos uno para que el mundo crea esta oración, Jesús, que sea nuestro sentir. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Grande es tu fidelidad. Los invito a cantar con nosotros, hermanos. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es como tú, bendito Dios.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
de su amor yo fallaría. Mi orgullo. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. 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 Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado
Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana también. Hace unas semanas atrás empezamos a hablar acerca de lo importante de conocer aquellas cosas que Dios tiene preparados para nosotros o de lo que Él espera para nosotros. ¿Sí? Hace varias semanas atrás hablábamos de lo importante de tener fe y que a veces nuestra fe se ve medio afectada y para construir una fe correcta tenemos que animarnos a clamar, a orar, a enfocarnos en Dios, pero algo de los que hablábamos ahí en ese momento era enfocarnos en sus propósitos, porque Dios va a responder, va a obrar, va a actuar, no en torno a lo que a nosotros se nos ocurre, sino que Dios siempre va a actuar en torno a lo que Él tiene preparado, a lo que Él está pensando, a lo que Él se ha propuesto hacer en medio de nuestras vidas. Y si nosotros nos alineamos a todo ello, ¿cómo no vamos a ver respuestas de parte de Dios? ¿Cómo no vamos a ver montañas moverse a nuestro alrededor también? Y luego empezamos a compartir de que a lo largo de unas semanas nos vamos a ir dedicando a repasar estos propósitos, estos planes, estos fundamentos acerca de lo que Dios espera de nosotros como iglesia, así de manera general, de nosotros como pueblo de Dios. Si bien Dios para cada uno de nosotros también tiene planes específicos, una tarea específica, funciones determinadas, hay algunos principios generales que nos engloban a todos, de lo cual de ahí podemos tomar, saber y decir de que esto es para lo cual Dios me ha creado. Más allá luego de mi función específica podemos determinar y vamos a ir tomando 5 fundamentos que justamente nos van a hablar acerca de esto de las cosas para las cuales Dios nos ha creado y son fundamentos y pilares las cuales vamos a fortalecer también como iglesia porque queremos sobre eso edificar, saber de que Dios tiene para nosotros cosas preparadas, ¿sí? Y de las cuales debemos hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. Y si bien muchas de estas cosas las hacemos, las conocemos, nunca está de más poder retomarlas, refrescarlas, volver a afirmarlas para que todo después lo que podamos hacer siempre esté filtrado por estas cosas también y por estos fundamentos que Dios tiene preparado para nosotros. Pero antes de ello, también, y recordando un poquitito algunas cosas que ya venimos hablando, le pregunto, ¿somos criaturas o somos creadores? Somos criaturas y creadores al mismo tiempo porque hay cosas que hacemos, que podemos hacer. Si hay algunos de ustedes que seguramente se deben crear unos muy buenos strudel, algún día tenemos que hacer el almuerzo familiar de strudel, ¿sí? Que hay algunos que no he probado. Mi señora sabe hacer unos muy ricos, ¿sí? Ha evolucionado en el tiempo. No sé, voy a aprovechar que no está para contar una infidencia, ¿sí? El primero que hizo, ¿sí? Le calculó mal y... El segundo no se podía cortar, pero los de ahora espectaculares. ¿Sí? Así que es todo un proceso también de ir creando, ¿no? De ir evolucionando en todas esas cosas y en conocimiento. Nosotros, Dios nos ha creado también con muchas cualidades y hay cosas que podemos hacer, hay cosas que podemos lograr, hay cosas que hemos descubierto cómo utilizarlas para nuestro beneficio. Y si usted pega un vistazo nomás a todo lo que tenemos aquí adentro nomás, podríamos incluir un montón de cosas, pero póngase a mirar todo lo que hay, el ventilador, el lugar donde está sentado, la camarita que está por acá, el micrófono, la pantalla, la tele, la ventana, el edificio, la luz, todo, muchas de estas cosas son resultado de la sabiduría del hombre, de la investigación, del descubrimiento, de los procesos y todo lo demás. Dios nos ha creado con grandes capacidades para lograr muchas cosas. Y eso a veces nos ha hecho creer de que, si puedo hacer mucho, puedo hacerlo todo. Y ahí es donde a veces derrapamos un poquitito, ¿no? Ya empezamos a irnos fuera del camino y empezamos a creer que nosotros somos los creadores de todo o los dueños de todo. Y no nos debemos olvidar que, aunque podemos hacer muchas cosas, sí, somos creación, ¿sí? Y este Salmo 100, que lo hemos recordado hace unas semanas atrás y ahora lo quería compartir en pantalla, nos dice de esta manera: canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas, con acción de gracias, alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad
permanece para siempre. Este es un hermoso salmo que tenemos allí en ese libro que lleva el mismo nombre y donde nos invita, nos anima a que nosotros podamos ser parte de ese pueblo que alaba, que exalta, que bendice, que recuerda las misericordias del Señor. Pero hay algo que está ahí atravesando ese salmo que justamente nos ubica también a nosotros en un lugar en particular. Porque parte de nuestra alabanza, parte de nuestra adoración, parte de nuestro amor hacia Dios, no debe olvidar esto. No debe olvidar de que Él es Dios, de que nuestro Señor es Dios, de que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, de que Él es el dueño de este pueblo, de que Él es el pastor y que nosotros somos las ovejas de su prado. Aun cuando independientemente podemos lograr muchas cosas, no debemos olvidarnos que Él es dueño de todo, incluso de mí, incluso de mi vida, incluso de todo lo que hay, de todo lo que existe, incluso del ventilador aunque yo lo haya inventado. ¿Sí? Dios es dueño de todas las cosas que hay, de todo lo que está hecho en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo pertenece a nuestro Dios. Una vez más, nosotros ahí también incluidos. Él es nuestro dueño. Pero yo soy el dueño de mi vida. Aún así, Dios es mi dueño. Y Dios está por sobre mi control. ¿Qué es la partecita de todo esto? Lo que más nos cuesta. Lo que más a veces, es porque yo soy el dueño. Yo quiero. ¿Sabe qué? Teológicamente, una de las cosas que creemos y que, bueno, dependiendo también desde dónde nos paremos doctrinal o teológicamente, hay algo que tiene que ver con la libre elección que Dios nos dio, ¿no? Que esto se conoce como libre albedrío, que Dios nos ha dado el poder de elegir por nuestra propia cuenta. Y si bien puede haber distintos pensamientos teológicos en donde algunos creen que no decidimos por nuestra cuenta, que todo está detrás de todo eso controlado por Dios, en mi manera de entender, yo creo en el libre albedrío y que Dios nos ha dado la libertad de acción en muchas cosas. Pero eso no significa que soy el dueño de mi vida. Que Dios me permita escoger, y yo creo que Dios me permite escoger, no significa que yo soy el dueño de mi vida. Que Dios me permita elegir, no significa que yo soy el dueño de mi vida. Que Dios me permita ir trazando rumbo, no significa que soy el dueño de mi vida. Que son las cositas que a veces a lo largo del tiempo olvidamos. Aún cuando tenemos libertad de acción, Dios sigue siendo nuestro dueño. ¿Y cómo nos cuesta preguntarle? ¿Y cómo nos cuesta depender? ¿Y cómo nos cuesta creer y tener fe que Dios nos está equivocando? ¿Y cómo nos cuesta muchas veces decir, yo lo haría mejor? Y siempre pensamos que lo haríamos mejor. ¿O no es así? ¿Sí? Yo no sé cómo será usted en su casa, pero a veces en mi matrimonio tenemos esos roces. ¿Por qué? Porque mi esposa lo hace de una manera y yo sé que en mi interior yo lo haría mejor. Pero por la duda no me meto para no hacerlo, ¿no? Pero a veces tenemos esa de... Y a veces hacemos eso con Dios. ¿Sí? Yo lo haría mejor. Esto no, ¿por qué esto? Si lo mejor sería esto otro. Y sí, usted y yo pensamos lo mismo en esa manera, pero no debemos olvidar que Él es el dueño de todas las cosas. Y que puede estar sucediendo de que tal vez sí lo que nosotros pensemos sea lo mejor para este momento, pero no para todo el trazo de la historia de lo que nos queda por delante. Y ahí es donde a veces tenemos que también considerar el hecho de que Dios está viendo más de lo que nosotros somos capaces de ver y de que Dios siempre sabe mucho más de lo que nosotros sabemos en torno a todas estas cosas. Entonces esto es sumamente importante. Si Dios es nuestro Dios y Él está al control de todas las cosas, entonces sí podemos empezar a preguntarle a Él, ¿y qué querrá Dios para mí? ¿Y qué tendrá Dios para nosotros? Porque mientras no renunciemos a eso, ¿de qué nos va a servir el hecho de conocer lo que Dios quiere si mucho no nos importa? Si al fin y al cabo después yo hago lo que quiero. Entonces por eso es una decisión drástica que tenemos que tomar en determinado momento de nuestra vida de si creo en Dios y debo ser consecuente a esto. Creer que Él es dueño de todo,
de todo, y su territorio, su dominio, su jurisdicción son las 24 horas del día, los 7 de los días de la semana, todo el tiempo, y esto es desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque a veces nosotros creemos que la jurisdicción de Dios y que Dios se meta conmigo el domingo a las 10 de la mañana, que después no me jorobe mucho. No, pero déjeme decirle que la jurisdicción de Dios es todo el tiempo y constantemente. Por lo tanto, ¿yo soy de Dios los domingos a la mañana? No, todo el tiempo. Y de esa manera debemos aprender a vivir. Y esto no significa que nos vamos a transformar en unos monjes tibetanos o que tenemos que vivir encerrados en un convento. No, tiene que ver con una cuestión no necesariamente de acción. En algunas cosas va a significar acción o cómo accionar, pero mucho de todo esto tiene que ver con actitud de corazón, en donde nuestro corazón está determinado a vivir como Dios, como dueño de todas las cosas. Entonces de ahí partimos, y partiendo de ahí, ahí sí podemos decir fui creado. Porque si Dios es el creador, ahí yo puedo empezar a pensar, y si Dios me creó para algo, o algo tiene pensado para mí, algo espera Él de mí, algo tiene preparado, fuimos creados. Y esto es una de las cosas que yo también creo y que muchos creemos y que vamos a ir repasando. Ya lo estuvimos viendo hace unas semanas atrás, estos 2 versículos que van a ser clave, ¿sí? para todo esto que vamos a ir compartiendo a lo largo de estas semanas, que es el gran mandamiento y la gran comisión. Jesús respondió y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si tendríamos que hacer un resumen exhaustivo, contra finito de la Biblia entera, podríamos resumirlo en este versículo. ¿De qué trata la Biblia? Y la Biblia nos ayuda a amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿sí? Y seguramente nos vamos a encontrar con Jesús en medio de todo esto, que es la razón por la cual podemos lograr estas cosas, pero esto vendría a ser un resumen recontra exhaustivo o recontra resumido de todo lo que significa la revelación que nosotros tenemos. Y por otro lado también tenemos este versículo conocido como la Gran Comisión, en donde Jesús mismo también nos pide y nos dice: por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenle a guardar o a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y usted verá que hay palabritas que están resaltadas, ¿no? Tanto en este versículo como en este que tenemos aquí, porque justamente ahí nos vamos a encontrar con 5 principios de los cuales vamos a ir resaltando, de los cuales nos van a decir, de los cuales vamos a partir para decir: fuimos creados justamente para esto, para adorar a Dios o para agradar a Dios. Fuimos creados para estar conectados con Él, fuimos creados para servir a los demás, para amar a nuestro prójimo, fuimos creados para hacer el bien a otros, fuimos creados para ello, fuimos creados para hablar a otros del Señor. El Señor nos ha encomendado esta tarea. No es a que conservemos nuestro cristianismo. El Señor no nos ha llamado únicamente a que yo crea y me lo guarde para mí, sino que esto es algo que necesitamos compartir, que tenemos que compartir, que se termina con nosotros si no lo hacemos, que se extingue, y esto tiene que seguir creciendo. Necesitamos hablarles a otros del Señor, hacer otros discípulos, compartir nuestra fe con los demás. Dios nos ha creado para ser parte de la familia de Dios, y eso es la clave ahí en el versículo que veíamos acerca del bautismo. Y si bien el acto del bautismo es algo que complementa la fe que decimos tener en el Señor Jesús, es parte de ese elemento justamente que nos identifica, que nos une a todos como pueblo de Dios, y que puede o no estar presente en cada uno de nosotros, porque ya le digo, es algo que complementa, no es algo que necesariamente tiene que estar sí o sí, porque si no estoy, no soy. No, tiene que ver más con principios, pero nos identifica como familia de Dios. ¿Sí? El bautismo nos identifica como familia de Dios, y también Dios nos ha enviado, o hemos sido creados nosotros para ser discípulos del Señor. Hemos sido creados para ser discípulos de Jesús. Necesitamos aprender, necesitamos compartir, pero no podemos ser maestros si primeramente no somos buenos discípulos, ¿sí? Y este discipulado que Dios quiere de cada uno de nosotros no es algo que vamos a completar en un cuatrimestre, no es algo que se hace con 12 clases,
No es el cursito de bautismo y nada más. Ya hice un discipulado, pero sí, yo ya estuve en otro lugar donde también hicimos un montón de libros. No tiene que ver con un curso, tiene que ver con una actitud de vida, donde siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. Porque hasta el día que nos vayamos de aquí, Dios quiere que seamos discípulos, Dios quiere que seamos aprendices, Dios quiere que estemos dispuestos a conocer, a lo que hoy cantábamos, conocer más de Jesús y vivir más de Jesús en nuestra vida. Pero yo terminé la escuela sí, pero su discipulado continúa, el de todos. ¿Sí? El de todos. Y Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros y para que podamos aprender, si es que estamos dispuestos justamente a embarcarnos en ese proceso. Por eso a mí siempre me gusta compartir y desafiar y animar a que todos podamos tomar esa actitud de aprendizaje, esa actitud de estar dispuestos a seguir conociendo algo más, porque esa es una de las claves que nos identifica como discípulos. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que ser buenos aprendices. Y cuando alguien nos dice, ¿no sabes hacer esto? No, pero a mí no me interesa saber y aprender más nada. Esa es una señal de que no somos buenos discípulos, de que no nos interesa. Y si no nos interesa algo común y cotidiano, ¿qué nos va a interesar también aprender y ser discípulos del Señor también? Entonces esa tiene que ser una actitud que siempre tiene que estar en cada uno de nosotros. Ser enseñables. Estar dispuestos a ir por un poquitito más. Por eso me alegra un montón cuando alguien viene más allá de la edad que tenga y me comparte, pastor, tengo un montón de años, pero me anoté en un curso de esto. Genial. Porque esa actitud de aprendizaje es la que justamente moviliza a corazones a estar dispuestos a aprender más. Hay varias hermanas, ¿sí? Son todas mujeres, estaría bueno que también capaz que haya algún varón, pero si hay algún varón que aún no lo ha hecho, y motívese porque son cosas que también nos ayudan un montón. Hay varias hermanas acá de la congregación, si no me equivoco son como 4 o 5 que están terminando su secundario en este tiempo. ¿Sí? Y ya la época del secundario pasó hace rato, pero en este momento lo están terminando. Y es espectacular porque eso significa estar dispuesto a seguir aprendiendo. Y después, vendrá la facultad y todo eso, ¿no, Eli? Genial. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos a aprender cada vez más y más. Esa es la marca de un discípulo, un aprendiz. Y que incluso aún después del error, porque a veces nosotros pensamos que tenemos que aprender para no equivocarnos y el día que nos equivocamos, le hemos fallado. No, incluso un discípulo, y esta es una de las cosas que a veces más nos cuesta como hijos de Dios y como cristianos, puede incluso aprender en el error, en la caída y puede seguir. Si no, primero veamos los primeros 12. ¿Sí? Si no, miremos a ellos, que están cargados de errores, estando con Jesús, después de Jesús, y aún así, ¿sí? Él los escogió para que sean sus seguidores y estén siempre dispuestos a aprender. Entonces esto es clave. Y estas cosas vamos a ir recorriendo. Estas cosas vamos a ir repasando, vamos a ir compartiendo distintos principios domingo tras domingo que nos enfoquen en cómo adorar o agradar más a Dios, cómo podemos mejorar o seguir creciendo en servir a los demás, cómo también seguir incorporando principios o cosas que nos ayuden a que podamos ser buenos discípulos. Me gusta mucho esto de lo que hemos logrado iniciar este año a través de los cultos misioneros, porque eso justamente nos hace poner esa mirada en la necesidad de seguir hablando de Cristo, acá en el lugar donde vivimos, pero también en otras regiones donde todavía nadie conoce del Señor, el hecho de crecer como familia, y hoy vamos a compartir también un tiempo lindo y familiar, y son cosas en las que tenemos que seguir creciendo y fomentando en nuestra vida como iglesia, y el hecho también de seguir siendo discípulos y de seguir aprendiendo cada día más y más y más de Él. Y hoy vamos a adentrarnos un poquitito, así chiquitito, no mucho, no los voy a cansar ni a aburrir con muchas cosas, pero hoy vamos a recorrer algunas cuestiones que tienen que ver con esto de recordarnos, de ayudarnos a enfocarnos en el hecho de que fuimos creados cada uno de nosotros para adorar a Dios, ¿sí? El versículo que recién compartíamos al principio nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo fui creado para amar a Dios. Usted fue creado para amar a Dios. E incluso, para que no nos olvidemos de esto, Dios nos mandó. Porque esto tiene peso de mandamiento, el gran mandamiento.
Es algo que nosotros tenemos que hacer. Dios exige de mí. Si yo creo que Él existe, si yo creo que hay un Dios, y lo dice también Hebreos capítulo 11 de otra manera, el que quiere tener fe tiene que creer que Dios existe, si no, no hay manera de agradar a Dios si no creemos que Él es Rey sobre todas las cosas. Entonces esto también tiene peso de mandamiento. Hemos sido creados nosotros para que amemos a Dios. Y seguramente hay momentos de nuestra vida en donde nos sentimos más atraídos a las cuestiones espirituales o divinas y hay momentos donde no nos importa mucho. Hay momentos en donde queremos saber quién es Dios, lo que tiene. Hay momentos que no tanto. Hay cosas que sabemos, hay cosas que no. Hay cosas que hemos aprendido y hay cosas que necesitamos seguir aprendiendo. Hay momentos en que pensamos que es suficiente y momentos donde después nos damos cuenta de que no alcanzaba lo que sabía. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, venimos de tradición de iglesia. Venimos de tradición de familia cristiana. ¿Sí? Seguramente usted puede saber o va a recordar o va a tener presente por lo menos la mayoría de cuando sus padres lo traían a esta u a otra iglesia y nació o se crió en un contexto de fe, de creer en Dios, aun cuando tengan que ver con otras religiones, pero nos hemos criado en contextos de fe. Y esa tradición, ¿sí? A veces puede ser una traición también. A veces nos puede traicionar a nosotros mismos, porque el sentirnos parte, el identificarnos con algunas cosas, el haber cumplido algunas cuestiones que fueron parte de una enseñanza de determinado momento, a veces nos hacen creer que con eso alcanzaba y era suficiente. Y Dios es infinito, y Dios es eterno, y Dios es grandioso. ¿Y sabe qué? Podemos todavía amar más y más a Dios. Y hay mucho por conocer y por descubrir. Por eso, aunque todo lo que hemos conocido ha sido bueno, déjeme decirle, no sé si usar la palabra suficiente, porque todavía se puede conocer más y más a Dios. Y no pongo en tela de juicio, y con esto tenga en cuenta esto, no estoy poniendo en tela de juicio nuestra fe, nuestra devoción y nuestro amor por Dios. No estoy diciendo que usted no ama a Dios como debería amarlo. No le estoy poniendo en tela de juicio porque cada uno de nosotros también manifestamos o llevamos adelante nuestra fe conforme cosas que hemos aprendido, construido, edificado, conforme también a algunos condimentos que hacen parte de esa construcción de la fe. Pero sí lo que le quiero decir es que hay más. Es que hay más. Es que se puede ir un poquitito más. Es que podemos aprender algo extra. Es que todavía hay otras maneras que tal vez no hemos conocido, que no nos hemos animado, o que tal vez alguien nos dijo que estaba mal. Y por eso, como amamos a Dios y no nos queríamos equivocar, hay cosas de las que hicimos y cosas que no hicimos. Pero siempre, si somos buenos discípulos del Señor, nos vamos a ir dando cuenta que podemos amar más y más a Dios. Y siempre, incluso, me gusta pensar en lo que le tocó vivir al mismo apóstol Pablo. Usted sabe que cuando Pablo empieza a aparecer en la Biblia, no lo conocemos como aquel que es el apóstol que está llevando el evangelio a las naciones, sino que hace su entrada en la historia bíblica como el perseguidor de los cristianos. Y él mismo de su puño y letra escribe y deja algunos testimonios en donde él mismo dice: yo creí que estaba sirviendo a Dios con lo que hacía. Yo perseguía a cristianos con celo, los buscaba para meterlos en cárcel, en prisiones, y lo hacía porque entendía que esa era la manera de servir a Dios. Y se estaba equivocando. Y estaba errando, incluso Dios mismo, Jesús mismo le dice: te estás chocando contra un aguijón, contra algo punzante, te vas a hacer daño a vos mismo, ¿no? Y a veces pasa algo similar, salvando las distancias, en nuestra vida, que a veces creyendo que estamos haciendo lo correcto, no le voy a decir que estamos haciendo mal, pero sí le voy a decir lo siguiente: hay cosas que tal vez nos estamos perdiendo. Pensando que ya es suficiente, pensando que ya tenemos todo, pensando que con esto alcanza, tal vez hay cosas que nos estemos perdiendo. Y por eso yo le animo a que nosotros nos dispongamos y nos motivemos a querer amar más y más a Dios.
aun cuando eso signifique tener que reaprender algunas cosas, tener que afirmar algunas, fortalecerlas y tener que reaprender otras. Porque ahí es donde a veces nos podemos perder muchas bendiciones de parte de Dios al no querer reaprender cuestiones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y todo este versículo nos habla de otra cosa, en realidad me fui un poquito por las ramas, pero cuando el Señor nos habla no acerca de amar al Señor tu Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Dios quiere que nosotros le amemos a Él, Dios quiere que nosotros le conozcamos, Dios quiere que nosotros le agrademos a Él, pero esto no significa que es algo solamente emocional, que no es algo solamente que va a incluir palabras y nada más. Esto tiene que ver con un ejercicio que va a involucrar a todo nuestro ser. Para amar a Dios, usted necesita su cabeza y su corazón. Para amar a Dios necesitamos nuestro intelecto y para amar a Dios necesitamos nuestras emociones a pleno. Para Dios hay momentos donde tenemos que ser bien intelectuales y bien almáticos también. Porque para amar a Dios necesitamos todo nuestro ser. Podemos amar a Dios también con las cosas que conocemos y cómo lo analizamos, y eso no lo podemos dejar de lado, es necesario. Pero eso no significa que tenemos que dejar de lado todo lo emocional y lo sentimental, y no, porque yo soy un hombre que pienso y si las cosas no me cierran, sí está bien, pero no podemos dejar una u otra cosa de lado. ¿Sí? No es que podemos ser María todo el tiempo derramados a los pies del Señor, no importa lo que me digan, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que piensen. Claro, nuestras emociones están en juego, pero también tiene que estar en juego nuestra mente, nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. En la otra parte donde aparece este versículo, también involucra con todas nuestras fuerzas, con ímpetu. El amar a Dios es un ejercicio que involucra todo nuestro ser. Hay cosas de Dios que vamos a conocer, hay cosas de Dios que nunca vamos a entender, pero sabemos y las vamos a experimentar. Y muchas de estas cosas a veces no las vamos a poder describir, pero sí van a ser parte de cómo atraviesan todo nuestro ser y más que nada en estas cuestiones de corazón. Y a veces nos miramos unos a otros, ¿no? Y estamos tal vez en una reunión, en un tiempo devocional, un tiempo de búsqueda, y miramos uno a otro y decimos, ¿y por qué levanta las manos? ¿Y por qué ora fuerte? ¿Y por qué está calladito y sentadito y no hace nada? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y no es cuestión para juzgarnos y qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro, pero déjeme decirle en esta algo, ¿no? Tenemos que involucrar todo nuestro ser. Y hay momentos donde nuestro amor a Dios y nuestra alabanza a Dios tiene que ser bien pensada. Y hay momentos donde nuestra alabanza, nuestro amor, nuestro agradar a Dios tiene que ser bien sentido, si lo podemos decir de alguna manera o expresarlo de alguna forma. Entonces yo le animo a que lo que Dios movilice en su corazón a actuar y hacer en determinados momentos, no lo guarde, ¿sí? No se lo quede, sino que podamos nosotros expresar también cada una de estas cosas. Porque amar a Dios va a ser ese ejercicio que involucre todo. Hay momentos donde no vamos a parar de llorar por lo que necesitamos expresarle a Dios en ese momento. Y hay momentos donde tal vez no sintamos nada, pero vamos a tener que involucrar nuestra razón en ese momento, nuestro intelecto para reconocer, para recordar, para no olvidar o incluso para hacer declaraciones, ¿sí? Hay momentos que son sumamente importantes declarar verdades para afirmarlas también en nuestro día a día y en nuestro presente. Hay un versículo, hay una historia que a mí me gusta mucho recordar y repetir, y seguramente la voy a repetir muchísimas veces más de aquí en adelante. Pero es esa historia, esa parábola, no fue un hecho que Jesús vio, no era una historia que estaba sucediendo, sino es una parábola, una historia que Jesús narró. Seguramente de cosas que estaba viendo, seguramente de cosas que pasaban a su alrededor, cosas que ya había visto una y otra vez, pero se basó en todas esas cosas para contar una historia. Y Jesús dijo, hay dos hombres que fueron a adorar a Dios, que fueron al templo a orar, que fueron a buscar de Dios. Uno era un fariseo, como todos los que estaban ahí mirando en ese momento, ahí atentos a lo que Jesús decía, y dice, ¿qué nos va a decir en este momento? ¿Sí? ¿Qué palito nos va a tirar? Y había muchos de ellos, y Jesús dice, uno de ellos era fariseo.
Ese fariseo comenzó a decir todo lo que hacía y que estaba bien. Nada de lo que el fariseo decía estaba tan mal dentro de todo. Era cuestión de actitud de su corazón lo que estaba equivocado. Porque el fariseo decía, Señor, hago esto otro, en aquello no falto, incluso soy, lo tenía bien conscientemente, soy mejor que el que está acá a mi lado. Y posiblemente en algunas cosas se podía justificar ese pensamiento de creerse mejor que el otro, ¿sí? Creerse mejor o creerse más honorable o creerse más justo que la persona que estaba a su lado. En ese momento Jesús involucra a otro personaje y dice, pero también había un publicano, un cobrador de impuestos, que se paró en ese lugar y dijo esto, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y sabe que con esta historia también vemos el enfoque y dónde tiene que estar puesta nuestros actos de adoración. Y usted sabe que muchas veces las cosas que hacemos, y creo que es un error que todos cometemos, muchas de las cosas que nosotros hacemos, practicamos y vivimos, las hacemos más para nosotros que para Dios. Las hacemos más para mostrar algo que por el hecho de sentirlo o de vivirlo. Y en torno a esto, el adorar a Dios es un acto o un ejercicio que nos tiene que llevar a nosotros a centrarnos en Dios y no en nosotros. Mirá, Señor, lo que te traje. Mira, esta semanita brillo. ¿Sí? No tengo ningún pecado para confesar. Mirá todas las cosas lindas que hice. Ayudé a este otro, llevé para allá y la ropa que voy a llevar a la feria americana la semana que viene. ¿Sí? Hay veces que nos presentamos y está bien, porque se requiere de nosotros ciertos actos de obediencia, ciertas acciones que nos destacan. Tenemos que agradar a Dios con nuestras acciones. No hay nada de malo en todo ello. Pero ¿cuál es el enfoque? ¿En que brillemos nosotros o en que brille Dios? Y en esta historia, en la del fariseo y el publicano, el que se destaca, el que brilla, es justamente la misericordia de Dios. Y nuestra adoración, nuestros actos de adoración nos tienen que llevar siempre a eso, a que el que se destaque, el que brille, sea Dios, sea su misericordia, sea lo que Él es capaz de hacer y no nosotros. Porque seguramente en tratar de mostrar todo lo que somos capaces, hay varias cositas que tenemos escondiditas ahí en el placar y que terminamos construyendo una vida, una fe que no nos sirve mucho. Y seguramente en otro momento hablemos, ¿no?, de ese tipo de fe que construimos a veces para que no se note, en vez de una fe que nos ayude a vivir realmente una relación con Dios plena, sin culpa, sin cargo, sin mochilas pesadas sobre nuestros hombros, que a veces no es por el pecado que cargamos, sino por las cosas que no podemos decir o creemos que no tenemos que decir. Entonces, los actos de adoración siempre nos tienen que llevar a amar a Dios como un ejercicio que nos centren en Él, en lo que Él es capaz de hacer y no en nosotros. Y es lo que hizo el publicano ese día. Señor, no soy yo, soy vos. Y si tenemos que apelar a alguien, apelo a Él, a su gracia, a su misericordia, a su poder, a lo que Él es capaz de hacer en medio nuestro. Y por último, ¿sí?, hay este versículo que es sumamente conocido. En esta mañana quise traer versículos que son bien conocidos para nosotros. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, ¿sí?, que tiene que ver con lo que veníamos diciendo anteriormente, pero que justamente nos lleva a tener que actuar en consecuencia y no que con estos actos tapemos lo que a veces no queremos que se note o que se vea. Entonces, en torno a todo esto nos dice una vez más el apóstol Pablo, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguemos todo nuestro cuerpo a Dios por lo que Él ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Y fíjese que es una respuesta, es una consecuencia, es vivir consecuente a esto, a lo que Él ha hecho por nosotros, para que sea un sacrificio vivo, santo. Es la clase de sacrificio que Él le agrada, es la verdadera forma de poder adorarlo. Amar a Dios, ¿sí?, y amar a Dios tiene que ser también un ejercicio
que nos transforme, que nos ayude a ir mejorando, que nos ayude a ser diferentes. Lo que tendríamos que lograr es que completando o continuando la parábola de Jesús, es no venir a Jesús y decirle o al Señor, Señor, te adoro porque esta semana hice todo bien. No, esa no tiene que ser nuestra adoración o nuestra forma de venir a relacionarnos con Él, sino que tiene, Señor, vengo a ti, no te puedo esconder nada. Apelo a tu misericordia porque tuyo es todo y muchas cosas que se me escapan. Pero de a quien más me queda algo. No puedo volver la semana que viene otra vez con lo mismo, y 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 otra vez más con lo mismo. Porque ahí ya no estaríamos apelando a la misericordia de Dios. Ahí estaríamos apelando una vez más a nuestra propia voluntad. Señor, yo creo en vos, pero hago lo que se me antoja. Yo creo en vos, pero bueno, voy a seguir así, Así que la semana que viene vuelvo otra vez a pedirte perdón. La próxima Santa Cena voy a tratar de estar para no perderme el perdón de Dios cuando son cosas equivocadas que justamente vamos creyendo y todo lo demás. ¿Sí? Esa no tiene que ser tampoco nuestra forma de creer y de relacionarnos con Dios, porque nuestra adoración a Dios también tiene que ser un acto que nos transforme, en donde no van a ser cambios mágicos de la noche a la mañana, donde no las cosas se van a transformar repentinamente, pero donde sí nos tienen que llevar ese proceso de Señor, porque creo en vos, quiero vivir para agradarte. Porque creo en vos, sé que hay cosas que tengo que cambiar. Porque creo en vos, sé que hay cosas que tienen que ser diferentes en mí. Porque creo en vos, hay cosas que tengo que soltar. Cadenas con las cuales ya no puedo andar arrastrando y haciendo ruido y pensar que no se notan, pero que están allí. ¿Sí? Entonces, amar a Dios también nos va a llevar a un proceso de cambio. Amar a Dios también nos va a llevar a ser transformados. Recuerde, Dios no nos va a amar porque somos perfectos. No. Dios ya nos ama, pero porque nos ama tenemos que estar dispuestos a ser diferentes. Tenemos que estar dispuestos a combatir con nuestros errores. Tenemos que estar dispuestos a combatir con nuestros demonios. Y en medio de todo eso, Dios siempre va a estar presente para ayudarnos. ¿Sí? Y hay cosas que nos van a salir y hay cosas que no nos van a salir. Pero siempre nosotros tenemos que estar esa actitud de estar dispuestos a que Él lo transforme. Porque está todo disponible. A veces nosotros pensamos que nunca vamos a poder. Pero no debemos olvidar que está todo disponible para que lo podamos vivir. Y a todo esto hay algo que no lo tenía pensado acá para la prédica, pero creo que es bueno recordarlo. Más allá de que este tiempo nos tomemos estas semanas para ir repasando estos principios, hay algo que va a atravesar también todo eso. Todo eso. Y que tiene que ser la gracia de Dios. ¿Sí? Porque si queremos vivir para obedecer los propósitos de Dios, a lo que vamos a tener que apelar muchas veces es a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios va a atravesarlo todo. Y la gracia de Dios es la que nos va a ayudar a que cada uno de nosotros siempre podamos adorarle, ser parte de la familia, a que podamos servir a los demás, a que podamos compartir su palabra, a que podamos también ser buenos discípulos. Siempre vamos a necesitar la gracia de Dios para todas esas cosas. No lo vamos a poder hacer sin gracia. A veces que pensamos que esto se logra con nuestras fuerzas. No, hay parte para poner, pero siempre vamos a necesitar apelar a la gracia de Dios. Y también en torno a esto, ¿queremos adorar a Dios? Claro que sí. ¿Hemos sido creados para amar y adorar y agradar a Dios? Claro que sí. Pero no se olvide que muchas veces vamos a necesitar la gracia para volver a empezar, para volver a iniciar otra vez, para tener un nuevo punto de partida y poder tener una nueva oportunidad para pararnos una vez más en los propósitos de Dios. Y eso lo vamos a encontrar siempre también en su palabra, la gracia de Dios presente. Porque a veces nos olvidamos de ello y pensamos que todo se trata de acciones y de obras y de nuestra fuerza, y ahí otra vez nos estamos olvidando de que en todo esto el actor principal, dueño de todas las cosas, siempre va a ser nuestro Señor. Amén. Hemos sido creados para agradar a Dios, para amar a Dios. No nos cansemos de amarle, no nos cansemos de adorarle. Involucre todo su ser.
No deje el cerebro al costado para creer en Dios. A veces pensamos eso, que para creer en Dios tenemos que dejar nuestro cerebro de lado. No, vamos a necesitar mucho de nuestro razonamiento, ¿sí? Y se puede, ¿sí? Y vamos a necesitar todo el corazón también. Para agradar y para amar a Dios es un ejercicio que va a involucrar el hecho de enfocarnos siempre en Él, apelar a Él, no a nuestro esfuerzo, ¿sí? Agradar a Dios también nos va a llevar a un ejercicio de permitir que Él nos vaya transformando, que nos vaya cambiando, que vaya haciendo cosas nuevas en medio nuestro, porque siempre hay cosas para ir mejorando y cambiando nuestro ser. Amén. Yo le invito a que se pueda poner de pie en esta mañana. Quiero conocerte más y más, Señor. Quiero conocerte más y más. Me has creado, Señor, para que mi vida sea un altar de adoración. Me has creado, Señor, para que siempre pueda enfocarme en ti. Me has creado solamente para que me postre delante de ti, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, que con tu Santo Espíritu y con tu gracia una vez más nos envuelvas y nos hables, Señor, porque queremos adorarte, queremos agradarte a ti. Queremos, Señor, que tú nos ayudes en medio de todo esto. Sin ti no lo podremos hacer nunca. Sin ti, Señor, y sin tu ayuda no lo podremos lograr. Todopoderoso Dios, en esta mañana levantamos nuestra voz en alto para decirte te amamos y queremos amarte cada día más y más. Te adoramos y queremos aprender a hacerlo y a seguir haciéndolo todo el resto de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hay momentos en donde nos hemos olvidado. Perdónanos, Señor, si hay momentos en donde nos enfocamos en otras cosas. Perdónanos, Señor, incluso si nos hemos postrado en los lugares equivocados. Perdónanos, Señor, si nuestra vida pertenece más a otras cosas que a ti. Perdónanos, Señor, si hemos querido todo construirlo en torno a nuestra propia voluntad. Señor, nos rendimos a ti porque creemos que tú tienes lo mejor. Nos rendimos delante de ti porque creemos que tú eres nuestro Creador.